Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Repita conmigo: sentado junto al camino. Muy bien. Mendigando. En el 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia nos habla de que en un momento dado Jesucristo iba saliendo de Jericó. Él, como siempre, iba acompañado de sus discípulos, pero también de una gran multitud. Porque cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de muchas cosas, pero hay una de ellas que nos llama mucho la atención. Cuando Jesucristo caminaba, una gran multitud le seguía, siempre. Le gustaba andar con Jesús. Ellos estaban aproximadamente a 30 kilómetros de Jerusalén, una de las ciudades más antiguas de Palestina. En ese momento, cuando ellos iban caminando, aparece un hombre en escena, un hombre que llamó mucho mi atención. Su nombre, Bartimeo. Este hombre jamás se iba a imaginar que su vida iba a cambiar totalmente ese día. Tal vez en esta mañana tú no te imaginas que tu vida va a cambiar totalmente en este día, aleluya. Bartimeo el ciego jamás iba a imaginar. Él vivía en una condición muy triste, muy penosa. Aparte de que era extremadamente pobre. ¿Me escuchó? No tenía absolutamente nada, solamente la ropa que le acompañaba, una capa y el poco dinero que la gente le otorgaba, porque a eso se dedicaba Bartimeo. Aparte de ser ciego, era un mendigo. Él, por la condición que tenía, no sabía distinguir como nosotros entre el día y la noche. Él no podía apreciar las maravillas que Dios nos ha regalado en la naturaleza, ¿verdad? Todos los días nosotros podemos apreciar la gente hermosa que nos rodea, las maravillas hermosas que Dios ha creado. Pero Bartimeo estaba condenado lamentablemente a una oscuridad, a una noche perpetua. Aparte de todo esto, él estaba en una situación denigrante. Él se dedicaba a pedir limosna y por ende él vivía bajo una rutina. Él no podía romper con esa rutina. Para él salirse de la rutina, como era ciego, y que probablemente debo de reconocer que probablemente en muchas ocasiones al caminar él se tropezaba porque no podía ver. Así que eso le causaba temor. ¿Estará de acuerdo conmigo? Imagínense una persona ciega, imagínense la vida de una persona que no puede ver. Y más triste todavía, tal vez no tenía absolutamente a nadie en que le ayudara. Era una persona sola, era una persona que tal vez vivía en la calle. Jamás
vuelvo a repetir, se iba a imaginar que ese día iba a cambiar su vida, aleluya. Él se encontraba sentado en el camino, no estaba en el camino. Dice que estaba sentado, estaba aparentemente en el camino, pero estaba a la orilla del camino. Eso nos enseña muchas cosas. Él estaba sentado en el camino. Y cuando una persona está sentada, no puede avanzar, ¿verdad? Cuando una persona está sentada, no tiene un propósito, no hay un objetivo, mucho menos si está ciego. Esa era la condición de este hombre, triste. Pero dice la palabra del Señor, quiero que en este momento me ayudes y uses un poquito tu imaginación. Dice que él estaba sentado en el camino, no tenía una silla, estaba tal vez sentado, no sé. Pero dice que de repente empezó a escuchar mucho ruido y le llamó la atención. Y dijo, ¿qué está pasando? No sé si le preguntó al que estaba a un lado, imagínese. O no sé si le preguntó a las personas que iban caminando frente a él. Él no podía ver. Así que le llamó la atención y él se levantó y preguntó, ¿qué está pasando? Y uno de los que estaban allí seguramente le dijo, es que es Jesús el que está caminando. Aleluya. ¿No te da alegría? Es Jesús el que está aquí hoy, en esta mañana, aleluya. Es Jesucristo el que está caminando hoy en esta mañana. En ese momento era la gran oportunidad para Bartimeo. No podía desaprovecharla. Él no miraba. Por eso es que cuando él se paró probablemente, y al no ver absolutamente nada, él no sabía exactamente en dónde se encontraba Jesucristo. No podía ver. Tal vez se imaginó, si no grito, a lo mejor ya se pasó de largo. Tengo que gritar, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Así que él gritó en medio del barullo, en medio de toda la gente que iba, ¿verdad?, alegre con Jesucristo. Él aprovechó esa oportunidad, era su momento, y se paró tal vez y empezó a gritar, ¡Jesús! No como yo tengo un micrófono, y así como traigo mi garganta, pues probablemente si me quito el micrófono no me van a escuchar ni aquí al frente. Pero él con todo su corazón empezó a gritar y a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él gritó, las personas que iban con él voltearon a verlo y rápidamente fueron a callarlo. Qué tremendo. Tal vez al ver la apariencia de Bartimeo, un hombre todo sucio. Imagínense, hemos visto a muchos hombres con esa condición en la calle. Muchos de nosotros ni siquiera nos queremos acercar a ellos. ¿Por qué? Porque tienen una mala apariencia, no infunden confianza. Cuando vamos en el carro y se acercan rápidamente subimos los vidrios, pero no vengo a hablarte de eso hoy en esta mañana. Hoy vengo a hablarte de un hombre que aprovechó la gran oportunidad y se paró valientemente. Y estas personas que llegaron a callarlo, tal vez miraron esas cualidades que te estoy explicando. Y le dijeron, espérate, no hagas tanto escándalo, cálmate, tranquilo, cállate. A lo mejor lo estoy haciendo de una manera muy amable, pero a lo mejor en ese momento hasta lo reempujaron, no lo sé. El objetivo de estas personas era que ese hombre escandaloso se callara. Tal vez usted y yo hubiéramos guardado silencio y nos hubiéramos atemorizado, no lo sé. Pero este hombre sabía que no iba a haber otra oportunidad. No sabemos cuánto tiempo tenía con esa enfermedad. Lo cierto es que no era un ciego de nacimiento. Pero en ese momento él volvió a gritar más fuerte. Tal vez a esta gente él los agarró como plataforma, ¿me entiende? Se subió arriba de ellos y empezó a gritar aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
cuánto escándalo. Hermano, pero qué gritón es. Si estamos tranquilos sentados, hermano, por favor, me aturde los oídos. Jesús, hijo de David, hijo de David. Jesús. La Biblia nos enseña que Él daba voces, Él gritaba, ¡hey! Daba voces, pero aparte decía. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, hacía un escándalo primero, ¡hey! ¡Ah! Tal vez, no lo sé, Él no estaba ubicado, no sé, Él estaba gritando para acá. Y desesperadamente Él gritaba, Jesús, aquí estoy, Jesús, ¡hey! Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. No sé si lo ayudaron a caminar. No puedo imaginarme la vida de este hombre. No podía ver. Lo cierto es que era su oportunidad. Y en ese momento, cuando gritó por segunda vez con todo su corazón, dice la palabra del Señor que Jesús se detuvo. Jesús volteó y le llamó la atención esa declaración de ese hombre, porque déjeme decirle una cosa, Jesús ya sabía perfectamente lo que iba a hacer en ese momento. Le llamó la atención la declaración de este hombre judío que estaba pidiendo limosna, porque fue un hombre que gritó con todo su corazón. Y Jesucristo en ese momento volteó y le llamó la atención lo que le dijo, Jesús, hijo de David. Wow. Tal vez volteó a ver a los que le acompañaban y dijo, ninguno de ustedes se ha atrevido a decirme públicamente que yo soy hijo de David. Sin embargo, este hombre que está allá, al que ese grupito fue a callar, acaba de hacer una declaración, no solamente con todo su corazón, sino que se ha atrevido a gritarlo en público. Aleluya. Había sido una declaración en donde él denominaba a Jesucristo como una expresión mesiánica, una denominación mesiánica en donde él hablaba de la descendencia de Jesús. Pero esto iba más allá. Bartimeo con esa declaración reconocía que el hombre que estaba ahí, el cual él no podía ver, era el Mesías, era el hombre prometido, era el Dios vivo, aleluya, que estaba enfrente de él. Había hecho una declaración, aleluya, que a Jesucristo mismo, dáselo con todo tu corazón, aleluya, que a Jesús mismo lo había impresionado y le había llamado la atención. Entonces Bartimeo no sabía cuál era la reacción de Jesús. Bartimeo tal vez en ese momento pensó, ya se fue, no sé, pero él seguía ahí, me explico, él seguía ahí. Y entonces Jesucristo le dijo, tráiganmelo. Ahora pasa algo muy curioso. Es muy probable que las mismas personas que habían ido a callarlo, porque existen ese tipo de personas, ¿verdad?, que vienen a callarte, que vienen a decirte que eres poca cosa, que vienen a decirte que tú ya no tienes oportunidad, que vienen a decirte, oye, espérate, es que no es tu tiempo, cálmate, tranquilo, no grites, no saltes, no dances, ¿qué escándalo haces pues? Guarda silencio, cállate. Esas mismas personas, ahora, cuando voltearon a ver a Jesús que había dicho, hey, tráiganmelo, ahora estas mismas personas habían cambiado muy rápido de opinión. Así son. Así somos nosotros muchas veces. Cambiamos tan rápido de opinión que pues no deberíamos nosotros de tomar en cuenta las palabras, ¿verdad?,
negativas que vienen a nuestras vidas y no dejarnos llevar por eso. Sin embargo, Jesucristo les dijo: tráiganmelo, por favor. Esas mismas personas fueron y le dijeron: hey, levántate, tranquilo, ven, ven, ven. Él te llama. Se habían dado cuenta que estaba a punto. Esas personas conocían a Jesús. Esas personas que habían callado al mendigo, esas personas que habían callado a este hombre, sabían que Jesucristo hacía milagros y prodigios. Así que reconocieron que cuando llamó al ciego, algo grande iba a ocurrir. Estaba a punto de ocurrir un milagro, aleluya. Hoy en esta mañana, déjame decirte que está a punto de ocurrir un milagro para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor. No sé, Bartimeo estaba y le dijeron: hey, levántate, Jesús te llama. Yo no sé qué pasó por la mente de Bartimeo en ese momento. Era su gran oportunidad. En ese momento se podían cumplir todos los sueños que él tenía. Uno de ellos era recobrar la vista y por ende hacer todo lo que él no podía. ¿Me explico? Cuando lo llevaron, cuando le dijeron levántate, inmediatamente dice la palabra de Dios que tiró la capa que él traía. A simple vista no nos dice mucho, pero si investigamos un poquito, la capa, dicen algunos que han estudiado, dicen que la capa en aquellos tiempos se les era otorgado a ese tipo de personas para tener el permiso de pedir limosna. Lo más cierto es que esa capa para Bartimeo significaba mucho. Tal vez era un trapo todo roto. Tal vez era un trapo que olía mal. Por la condición de Bartimeo no me imagino una capa brillosa, brillante. Era un trapo todo roto. Pero para Bartimeo era mucho. Para Bartimeo significaba que en tiempo de frío ese trapo todo sucio lo arropaba. Para Bartimeo ese trapo todo sucio que nosotros tal vez no daríamos ni siquiera 10 centavos partido por la mitad, para Bartimeo significaba mucho. En tiempo de calor se cubría. Cuando llovía tal vez lo agarraba como impermeable, se imagina. Cuando dormía no solamente le servía de cama, sino tal vez hasta se tapaba con él. Para él significaba mucho. Pero en ese momento él decidió tirar lo que para él significaba todo, porque no tenía nada, solamente esa capa. Pero cuando Jesús lo llamó, la hizo a un lado, aleluya. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando Jesús nos llama, tenemos que hacer a un lado todo y ir a los pies de Jesucristo. Bartimeo se acerca a Jesús y he puesto por nombre a esta prédica: frente a frente. Aleluya. Cuando lo llevan a frente a Jesús, Bartimeo no podía verlo. Oh, aleluya. Pero sí podía sentir la respiración de Jesús. Bartimeo no podía verlo, pero tal vez podía escuchar su voz. Escuchaba su voz. Y en ese momento la respiración de Bartimeo se empezó a quitar. Al estar frente a frente con Jesús, su corazón empezó a palpitar cada vez más. Y sabes una cosa, en esos segundos, al estar frente a frente, tal vez él dijo: ¿sabes una cosa? Yo lo que necesito, tal vez en cuestión de segundos, él pensó: yo lo que necesito es recobrar mi vista, porque tengo sueños, porque sé que si miro puedo trabajar, porque sé si recobro la vista puedo hacer tantas cosas que no hice. Si recobro mi vista, aleluya, voy a tener dignidad. Pero al estar frente a Jesús, él se enamoró en ese momento de Jesús, aleluya. Oh, Señor, en cuestión de segundos, y yo le voy a decir por qué más adelante. En cuestión de segundos, tal vez él dijo: no me importan mis sueños, me importas tú, Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús ya sabía. Pero imagínese, nadie de los que estaba allí se había atrevido a venir con Bartimeo y a decirle: ¿qué se te ofrece? ¿Necesitas algo? Todos pasaban de largo. Era una persona insignificante tal vez. Era un pordiosero.
Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores entabló una comunicación con él y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo en ese momento, ya enamorado de Jesús, dispuesto a dejarlo todo, no solamente esa capa que tal vez jamás volvería a ver, esa capa que para él significaba todo, tal vez otra persona la iba a agarrar, pero a él no le importó. Él lo que le importaba es que estaba frente a Jesús y estaba enamorado de Jesús, y ahora quería servirle para toda la vida. Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor. En ese momento, Bartimeo le dice: Señor, que recobre mi vista. Y enseguida recobró la vista. Pero hay unas palabras importantes que Jesús le dijo: vete, vete. Hay muchos sueños que cumplir, ¿verdad? Tienes muchas cosas que hacer. Yo lo entiendo. Has estado ciego durante mucho tiempo. Está bien, vete a cumplir tus sueños. Vete a hacer todas esas cosas hermosas que no has hecho. Por eso le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero Bartimeo tal vez hizo esto y dijo: no, Señor, yo te seguiré hasta el fin. Mi Dios, he recobrado la vista hoy en esta mañana. Pero si he recobrado la vista, mi Dios, es para servirte, es para entregarte mi vida hoy en este momento. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento Bartimeo le adoró, glorificó su nombre y le sirvió para siempre, le seguía. Aleluya. Dale el aplauso fuerte al Señor. Él está aquí hoy en esta mañana. El Señor está aquí. Tal vez tú y yo tenemos muchos sueños. Tal vez tú y yo estamos esperando un milagro para poder realizar los sueños que no hemos podido. Tal vez es una enfermedad. No lo sé. Pero Jesús le otorgó ese milagro para que él hiciera como él quisiese. Bartimeo tomó una decisión: servirle y seguirle y adorarle, glorificando su nombre. Y todos los demás que estaban ahí se dieron cuenta y juntamente glorificaron el nombre de nuestro Señor Jesús.